Bueno, y para cerrar un poco estas cuestiones que hemos tratado y estos comentarios que hemos hecho a la saga en el canal del profesor Enrique Robles y el espacio Museum, Divulgación Histórica, vamos a dar cuenta de lo que hoy puede considerarse lo que es la ciencia, el conocimiento propio de nosotros, la humanidad. Eh, Primeramente vimos un poco lo que es el desarrollo y la evolución de la humanidad y los saberes y el conocimiento que se van acumulando y la formación de diversos paradigmas de la ciencia. Posteriormente hablamos un poco de lo que es la etapa moderna, la sociedad industrial y el surgimiento de las ciencias como el paradigma de las ciencias positivas en un primer momento, después la sociología y las ciencias sociales en el siglo XIX, dentro de un caos y conflicto social bastante importante, en donde también trata de, se intenta adaptar a las ciencias sociales al paradigma positivista y bueno, finalmente comentamos alguna cuestión sobre las ciencias formales, que son las que manejan las magnitudes de órdenes y las conexiones de sentido, con las cuales también la mente humana puede tratar, procesar e interpretar los fenómenos físicos y los fenómenos sociales. Y actualmente, estamos hablando ya del siglo XXI, o tal vez desde los años 90, el paradigma de la ciencia se modificó un poco, porque en definitiva se llega a la conclusión de que la ciencia es lo que dijimos al principio, una actividad que caracteriza a la especie humana, que es una especie con capacidad de manejar saberes. Si no hay seres humanos, no hay ciencia. Por lo menos esto que nosotros llamamos la ciencia deja de existir ese sentido en el mundo que solamente es inteligible para la especie humana y por lo tanto se acaba lo científico. Es decir, la ciencia tiene un sujeto de conocimiento. Por otro lado, existe el objeto de conocimiento, que es aquello que va a ser procesado a través del método científico y que puede ser tanto un fenómeno natural como un fenómeno social, como el formalismo científico derivado de las matemáticas, la geometría y la lógica. Y por otro lado, existe un tercer elemento, un tercer factor, que es el método científico como conjunto de prácticas, de procedimientos, de pautas previamente acordadas para llevar a cabo una actividad científica y que manejadas de acuerdo a ciertos protocolos van a dar la capacidad de producir conocimiento a nuestra labor y el límite que él mismo puede llegar. Por lo tanto, lo científico, la ciencia, hoy es vista como una trilogía dada por el sujeto, el objeto y el método. Evidentemente que las ciencias de la naturaleza tendrán su punto fuerte en el objeto, en el fenómeno natural que se estudia. Y lógicamente habrá un procedimiento matemático para tratarlo e interpretarlo, y lógicamente eso nos va a permitir obtener la capacidad de predecir el futuro de los acontecimientos científicos que tienen que ver con los hechos de la naturaleza. Pero tiene una limitación. ¿Cómo sabemos nosotros que la naturaleza va a seguir permanentemente observando las leyes que hoy nosotros podemos deducir a través de la observación y la experimentación? Esto también ha sido una preocupación permanente de diversos pensadores y filósofos. Tal vez el intento más importante es el de Kant en la crítica de la razón pura,
y su propuesta de los juicios sintéticos a priori como modo de dar validez a las observaciones que surgen de las ciencias naturales. Por otro lado, vamos a tener a las ciencias sociales, las humanidades, las disciplinas que surgen de todo lo que es el hombre y su historia y su contexto, que tienen una limitación en cuanto a la variabilidad que el propio hombre aporta, su manera impredecible de ser, y el hecho de que los modelos que pueden formarse con respecto a cómo evolucionará una sociedad siempre tienen escasa duración o escasa proyección en el tiempo. Y por otro lado, bueno, como ya dijimos, tenemos la ciencia del sentido, la ciencia de las conexiones de sentido, de la congruencia, la coherencia, la no contradicción, la consistencia, la ciencia de las magnitudes ordenadas, es decir, la lógica, la matemática y la geometría, que son válidas en tanto y cuanto surgen del propio intelecto humano y de la manera en que el intelecto humano lógicamente procesa la información. Por lo tanto, el saber humano actual se desarrolla en diversas áreas y campos con limitaciones que surgen del propio objeto, de la metodología o de las capacidades y de la forma pura de la inteligencia del sujeto que lleva a cabo la actividad cognoscitiva. Pero la humanidad ha llegado a ser lo que es justamente por su capacidad de elaborar ciencia. Y tendrá una posibilidad, una chance de perdurar, de adaptarse y de continuar existiendo cuando su destreza en el manejo de la ciencia, de los saberes y su responsabilidad le abra una ventana de oportunidad frente a los nuevos desafíos. Espero haber motivado algún tipo de interés al hacer estos comentarios a la saga del profesor Enrique Robles, y bueno, esperaré que esto genere debates y comentarios que serán, si Dios quiere, fructíferos. Con lo cual me despido hasta nuevos encuentros.